Buenas tardes, estimados alumnos. En esta segunda sesión de tu curso Derecho Procesal del Trabajo, te estaré hablando acerca de la personalidad en materia laboral, a fin de que puedas aprender a distinguir la diferencia que existe entre personalidad, personería y legitimación. Asimismo, aprenderás a cómo poder acreditar tu personalidad en un juicio laboral. En esta primera diapositiva te pongo los tres elementos para que más o menos los empieces ahí a distinguir, que es personalidad, personería y legitimación. Estos tres elementos se denominan presupuestos procesales. ¿Qué quiere decir esto? Que son elementos que tienen que ser analizados durante el juicio y antes de dictada una sentencia. Estos presupuestos procesales son necesarios para que un juicio pueda desarrollarse y en su momento obtener una sentencia favorable. ¿Qué quiere decir esto? Aquí les voy a poner dos ejemplos. Supongamos que se está demandando un despido injustificado, pero quien le está demandando este despido no es el trabajador, sino quien le está presentando la demanda son los padres del trabajador. En este supuesto, los padres no están autorizados legalmente así en primera instancia a poder acudir a demandar un despido injustificado. En este caso, estaríamos hablando de una falta de legitimación procesal, lo cual va a impedir que el juicio inicie. ¿Por qué? Porque los padres no están autorizados. Pudieran quizás estar autorizados si a lo mejor el trabajador ya falleció, pero en este supuesto, previamente ellos tuvieron o tienen que acreditar que hayan sido nombrados como beneficiarios del trabajador para en este momento, pues obviamente presentar esa demanda. De lo contrario, pues carecerían de esa legitimación en el proceso y por ende no se podría dar inicio a un juicio. Del mismo modo, podremos citar un segundo ejemplo donde supongamos que ustedes comparecen a un juicio o quieren comparecer a este juicio, pero como apoderados del trabajador. Pero resulta que el trabajador pues nunca les ha otorgado un poder. En este supuesto, que lo que va a hacer el tribunal, pues no les va a reconocer ninguna personalidad. ¿Por qué? Porque en este supuesto, pues no se ha presentado ninguna carta poder o poder notarial donde usted los autorice como abogados o apoderados, más que nada, de la parte actual. Estos ejemplos que les acabo, dos ejemplos que les acabo de mencionar, pues obviamente es para que ustedes empiecen a distinguir a qué se refieren esos tres elementos que están viendo en la diapositiva. Pero ahora vamos a entrar más a fondo a analizar a cada uno de ellos. En primer lugar, yo les pongo aquí a la personalidad. La personalidad la vamos a entender como esa facultad que otorga la ley para poder comparecer a un juicio. Por ejemplo, para que un trabajador demande a su patrón, no va a ser necesario que nombre algún abogado apoderado, sino que él solo puede comparecer a juicio por su propio derecho. Esto ustedes lo van a encontrar en el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, el cual nos señala que las partes pueden comparecer a juicio en forma directa o por conducto de su apoderado legalmente autorizado. Igualmente aquí sucede, si el demandado al momento de contestar la demanda lo quiere hacer por su propio derecho, o sea, sin necesidad de nombrar algún abogado o apoderado, lo puede realizar. Obviamente siempre y cuando se trate de una persona física, ya que si digamos el patrón es una persona moral, ahí sí necesariamente tendría que acudir por conducto de algún apoderado o de su representante legal, que eso es lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente, donde te voy a mostrar las reglas que nos señala el artículo 692 de la Ley Federal de Trabajo para poder acreditar la personalidad en un proceso laboral. Por otro lado, les pongo aquí a la personería. Esta se va a definir como esa autorización que se otorga a una persona para poder actuar en juicio en representación de otra persona. En otras palabras, podríamos señalar que la personería es aquella que reconoce el tribunal cuando el autorizado ya compareció a juicio o bien ya está acreditada debidamente su personalidad. ¿Qué quiere decir esto?
que si supongamos que si el actor en su demanda exhibió un poder donde los autoriza a ustedes como sus apoderados, pues obviamente este documento está acreditando esa personalidad de ustedes, donde les está indicando que ustedes van a estar autorizados para poder promover cualquier clase de escrito en nombre y representación del actor e inclusive comparecer en audiencias. ¿Por qué? Porque ya su personalidad ya quedó debidamente acreditada en el expediente con ese poder notarial. Por ende, ya tienen personería para poder actuar en representación de una persona. Finalmente tenemos a la legitimación. Esta va a ser esa facultad para poder participar en un juicio, ya sea como actor o demandado. En la legitimación la vamos a tener de dos tipos, que existe lo que se conoce como legitimación activa, que es aquella donde el actor tiene el derecho de demandar, o sea, la ley le otorga ese derecho, y la legitimación pasiva, que va a ser el derecho que tiene el demandado para poder comparecer a un juicio y oponer las excepciones y defensas que considere pertinentes. Tanto en la legitimación activa como en la legitimación pasiva vamos a tener dos tipos también, lo que se conoce como legitimación de la causa, que va a ser esa capacidad de poder ser titular de un derecho o bien una obligación. Derecho, pues el actor; obligación, el patrón. Y vamos a tener también a su vez la legitimación en el proceso, que es esa idoneidad para actuar en el mismo. En el ejemplo que yo les ponía, donde los padres del trabajador quieren demandar el despido injustificado, pues ahí ellos no tienen esa legitimación en el proceso, porque no tienen una idoneidad para poder actuar en representación de su hijo trabajando. ¿Ok? Finalmente, aquí les pongo en esta diapositiva las reglas que nos señala la Ley Federal del Trabajo para poder acreditar la personalidad. Y las vamos a dividir en estos 6 elementos. En primer lugar, cuando tú actúas como apoderado de una persona física, ya sea actor o demandado. En este caso, la Ley Federal del Trabajo nos dice que si tú actúas como apoderado de una persona física, puedes comparecer a juicio mediante carta poder. Esta carta a poder, pues obviamente tiene que ser firmada ya sea por el actor o el demandado, siempre y cuando sea persona física este último, y debe de ser también firmada ante dos testigos. Aquí es muy importante señalar que este poder no es necesario que sea ratificado ante el tribunal, basta con que sea exhibido en juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el actor, pues obviamente te puede otorgar el poder a lo mejor en tu despacho, están ahí presentes los testigos, y ya no va a ser necesario que tú acudas con esos dos testigos que estuvieron presentes a ratificar esa carta poder, sino ya se tiene por legalmente hecha. También puede llegar a comparecer los apoderados de las personas físicas a través de lo que es un poder notarial. Ya ustedes saben que es ese poder o ese instrumento que va a otorgar un notario. E inclusive también se puede comparecer a juicio a través de un poder que se otorgue mediante comparecencia ante el propio tribunal. Es decir, el actor en una comparecencia o en la misma audiencia de viva voz le puede solicitar al tribunal que en ese acto está otorgando poder a determinada persona para que lo represente en el juicio. Tratándose de las personas morales, nos señala que estas pueden comparecer por conducto de sus representantes legales. ¿Quiénes pueden ser estos? Pues a lo mejor un director, un socio, el administrador de la empresa. Obviamente estas tres personas, el director, el socio y el administrador, van a tener la obligación de exhibir su acta constitutiva o testimonio notarial, donde ellos están legalmente autorizados como representantes de la empresa para poder actuar en nombre de ella en un juicio. También las personas morales también pueden actuar o ser representadas en un juicio no nada más por sus representantes, sino también por sus apoderados. En este caso, los apoderados, si van a comparecer en representación de la persona moral, igualmente pueden hacerlo a través de una carta poder. Aquí es muy importante indicar que esta carta poder sí se tiene que acreditar, no tanto ratificarla, pero sí acreditar que quien está otorgando el poder sí está legalmente autorizado para hacerlo. ¿Cómo lo vas a acreditar? Pues con un testimonio notarial. A lo mejor en el acta constitutiva ahí se va a indicar quiénes están autorizados para otorgar poderes.
y una vez que el tribunal laboral corrobore que efectivamente quien le otorgó el poder a ese apoderado de la persona moral sí tenía facultades bastantes y suficientes para hacerlo, ahí en ese acto la va a tener por reconocida su personalidad. Del mismo modo, los apoderados de las personas morales pueden comparecer también a través de un poder notarial o mediante una comparecencia en el mismo sentido que las personas físicas que veíamos hace rato. Entonces ahí yo les pongo en la diapositiva que siempre va a ser importante que quien esté otorgando el poder debe de acreditar esas facultades como representante y facultado para otorgar el poder respectivo. Obviamente tratándose del poder notarial, ahí ya no es necesario porque ese ya previamente ya se acreditó ante el propio notario. ¿Ok? Otra regla de la personalidad se refiere cuando son los sindicatos, representantes de estos. Ellos van a acreditar su personalidad con lo que viene siendo la certificación que les extiende la autoridad registradora respectiva, siempre y cuando haya quedado inscrita la directiva del sindicato, pero también estos sindicatos pueden acudir representados por un apoderado legal. Aquí va a ser muy importante indicar que este apoderado legal para que pueda representar un sindicato, debe de ser siempre, siempre un abogado licenciado en Derecho o bien un pasante. También pueden llegar a comparecer a nombre del actor como del demandado, lo que vienen siendo sus abogados patronos o asesores legales, quienes igualmente deben de ser personas abogadas o licenciados en Derecho con su cédula profesional o en su defecto con carta de pasante vigente. Estos abogados, patronos o asesores legales, sus funciones son un poco limitadas, ya que estos pues, obviamente no pueden presentar escritos. Sin embargo, sí pueden comparecer a audiencias y asesorar a sus representantes. Y finalmente, como reglas de la persona, también podríamos mencionar al representante común. Este se da cuando, por ejemplo, existen dos o más personas que están ejerciendo la misma acción. Por ejemplo, son tres trabajadores en una demanda y están demandando las mismas prestaciones. Pues en este supuesto, ahí tienen que nombrar lo que se conoce un representante común. Lo mismo sucede con los patrones. Si los patrones están oponiendo las mismas excepciones y defensas, la ley los obliga a nombrar un representante común. Ajá, entonces, el representante común va a ser cuando dos o más personas ejercen la misma acción o bien están oponiendo la misma excepción en un mismo juicio y en este supuesto deben de litigar unidas y con una representación común. O esto, pues, obviamente, salvo cuando los colitigantes o las partes tengan intereses opuestos, ahí no se va a nombrar el representante común. Aquí, ¿qué sucede en la práctica? Pues se les da un término de 3 días para que nombren ese representante común. ¿Qué sucede si no lo hacen? Pues obviamente el tribunal lo elige de entre los propios interesados. Aquí señalar muy importante que las facultades de este representante común pues va a ser la de proteger esos derechos y obligaciones de su representado en responsabilidad inherente a lo que viene siendo un mandato judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que un representante común hace las bases de un mandatario judicial. Y básicamente estos son las formas en las cuales ustedes pueden acreditar su personalidad en un proceso laboral y ya aprendieron más o menos a distinguir qué se entiende por personalidad, personería y legitimación. Espero que haya sido de mucha ayuda este discernimiento de la plática del día de hoy. Que tengan una excelente